Ya estamos de vuelta, 11:42. El Ministerio de Salud informó 7.874 nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional. El número de casos activos llega a su nivel más alto desde fines de marzo. Vamos a conversar de la situación en la pandemia con la médico broncopulmonar, subdirectora además clínica de Red Salud en Rancagua, Carolina Herrera. Gracias por el contacto, doctora, muy amable. Sebastián, encantada de estar aquí en Noticias Express. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, revisábamos hace un rato antes de la pausa los números del balance del día de hoy. Como decíamos, el número de casos activos sube harto y llega a su nivel más alto desde fines de marzo aproximadamente. ¿Es posible hacer una proyección de cuánto más podría crecer esta oleada de contagios, doctora? Pero por supuesto, las matemáticas no son susceptibles de errores y no son susceptibles de sesgos. Y hemos tenido la información, sobre todo del Centro de Estudios Complejos en Matemáticas de la USACH, que pudiéramos tener hasta 15.000 casos la próxima semana. Y aquí lo importante es entender que hubo un 98% de aumento respecto a 14 días atrás. La tendencia es lo que en medicina te va dando la temperatura, no es el número estricto de cada día. Y en este caso la tendencia es que hay un 25% más de casos que hace una semana y 98% más de casos que hace 2 semanas. Entonces tenemos que hacerle caso a cómo va la temperatura y hacer acciones que se dirijan a eso. Y yo agradezco a tu programa que nos permita volver a tener esto en el titular, porque muchas veces las personas parecen necesitar que esto esté en el día a día para poder creer que aún es realidad. Sí. Las pandemias no se terminan por decreto, se terminan cuando se terminan. Claro. Doctora, esa proyección, ¿es el techo al que podría llegar esta nueva oleada o eso podría seguir subiendo después? Eso depende del comportamiento de la población, porque esto es una especie de triángulo en que un vértice es la virulencia de la gente, que en este caso es el virus todavía Omicron 2, ¿cierto? Que tiene mucha transmisibilidad, tal vez poca letalidad, pero eso no nos puede dejar tranquilos. Por otra parte, es la vulnerabilidad de la población, y en este caso tenemos una población muy vulnerable en Chile, porque es diabética en un 12%, porque tabáquica en un 33%, porque es obesa o en sobrepeso en un 70%, pero por otra parte está el comportamiento de las personas. Y si el comportamiento de las personas sigue siendo como pensar que se pueden juntar el fin de semana, como el paradigma de la felicidad, tenemos que decir que no todavía, que tenemos que guardar un tiempo de respeto del aislamiento físico, no social. Puedes juntarte con otras personas, pero no te puedes juntar con 10 personas o 100 o 1000 que vengan de lugares distintos, porque esto es una especie de bomba de racimo. Si tú estás contagiado y estás asintomático, aún sin quererlo, vas a transmitir a esas poblaciones el riesgo. Ahora, doctora, pareciera que la percepción de riesgo en todo caso ha ido a la baja, ¿no? ¿Cómo ve usted ese punto asociado fundamentalmente a las medidas que se han ido adoptando por parte de las autoridades sanitarias? La percepción tiene que ver con la comunicación, y las autoridades tienen la obligación de tener una comunicación clara. Y yo creo que si alguien quisiera después hacer una medición de cuántas horas se perdió diciendo cuántas dosis de vacunas llegaron a Chile, 12.000 millones, no sé qué, todo ese tiempo se tendría que haber ocupado, y se tiene que ocupar todavía, en decir a las personas cuál es la conducta que tienen que tener. No se tienen que dar abrazos, no se tienen que dar besos, se tiene que saludar a los japoneses así de lejito. Tiene que la persona limpiar su puesto de trabajo cuando llega al trabajo, no esperar que alguien lo haya hecho por él. Entonces, todas esas cosas tenemos que ser capaces de seguir transmitiéndolas, porque este país tiene que seguir adelante, pero tiene que seguir adelante en un modo COVID, porque es incierto. Nadie hoy, Sebastián, escucha, nadie hoy en el mundo puede decir cuándo esta pandemia se va a terminar. Sí, claro. Ahora, hay un tema bien relevante y que tiene que ver con el cambio, digamos, de la gestión de la pandemia que hubo con el cambio de gobierno, ¿no? Se ha establecido un nuevo plan paso a paso, con una semaforización de las situaciones epidemiológicas. ¿Usted siente que las medidas son las adecuadas para enfrentar este momento de la pandemia cuando estamos viendo este aumento de casos?
Es que yo aquí lo quiero volcar hacia el usuario. El usuario es el que tiene la responsabilidad de creer o no creer, entender o no entender. El virus es el mismo, la enfermedad es la misma. Si tú sabes que tienes una enfermedad por delante, que es capaz de quitarte la vida, como lo ha hecho con todos los fallecidos que merecen todo nuestro respeto, que cada día todavía tenemos fallecidos, ¿alguien podría sorprenderse de la importancia que tiene esta enfermedad en la salud pública? No, entonces no importa el gobierno que esté arriba en este momento, y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en una de esas pasa al siguiente gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre educar cómo evitar la enfermedad. Yo que he estado 2 años y más en contacto con pacientes permanentemente enfermos de COVID, no he tenido COVID, porque he mantenido las medidas de protección personal. Sí. Pero he quedado de pesada muchas veces porque no quiero dar la mano, no quiero dar el beso, no quiero acercarme a un otro. Eso es lo que tenemos que transmitir. Ahora, doctora, de acuerdo, es una responsabilidad individual, pero hay señales también, ¿no? Y cuando la autoridad, por ejemplo, ha flexibilizado el uso de la mascarilla, ahí se está dando una señal. No, y cuando la autoridad del signo que sea sale abrazándose en cámara, sin mascarilla, dando un ejemplo que es equívoco. En el fondo lo que tenemos que decir es que las palabras enseñan, pero los ejemplos empujan. Entonces, en este momento todavía tenemos que ser capaces de decirle a las personas que tienen que seguir usando mascarilla. Yo aquí estoy en mi casa solita con mi perrito y si estoy en mi trabajo, yo limpio el computador después de que lo usó otra persona. Los invito a fijarse cuántas veces se tocan la nariz, la boca, las personas que ocuparon antes que ustedes el computador, y van a darse cuenta que tienen que hacer ese gesto técnico. Sí. Doctora, pero para ser bien concreto, ¿usted siente que, por ejemplo, debería retomarse la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en todas las fases, incluyendo los espacios abiertos? Porque eso fue uno de los cambios importantes que hubo bajo esta administración. Es que eso es un detalle, es un pelo de la cola, de verdad que no va a cambiar la aguja lo que haga la gente en los espacios públicos, si es lo que hace en los espacios privados lo importante. Lo que tú hagas en la vereda cuando vas a comprar el pan, poco afecta. Sí. Lo que más afecta es lo que haces dentro de tu trabajo, las 24 horas del día en tu casa, las 8 horas que trabajas o las 24 horas que nosotros hacemos turno. Eso, el que una persona esté permanentemente pasándose la mano por la nariz, por la boca, y luego toca el teclado, y luego tú tocas ese mismo teclado, de verdad que esto pareciera que es como el reino de los trastornos obsesivos compulsivos, pero no, esto es lo que tenemos que entender y transmitir a las personas. Esta es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva cargadas con virus. Por lo tanto, tenemos que minimizar ese impacto. De verdad, a mí no me importa si alguien corre y sube el cerro sin mascarilla, porque eso no va a tener un impacto en la salud pública. Sí. Pero sí me interesa si alguien está dentro de una oficina y es el jefe o es el gerente general y él cree que tiene permiso para no usar mascarilla y circula por toda la oficina. Esas cosas, esas pequeñas cosas son las que tendríamos que haber estado educando todos estos 2 años y medio. Y yo creo que te agradezco tu programa porque nos da la oportunidad de enseñarla. Sí, claro, y de reforzar esas medidas de cuidado, de autocuidado y de percepción de riesgo. Ahora, usted mencionaba algo bien importante. No sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros la pandemia, ¿no? La OMS y otras entidades han sido bien pesimistas en ese sentido. Quizás son los ciclos naturales que tiene una pandemia solamente, pero nos va a acompañar por un buen rato. ¿Cómo lograr generar esa percepción cuando también se produce agotamiento respecto a las medidas que hay que ir adoptando, doctora? Es que esta es la primera vez, yo te diría, que hemos visto en tiempo real, día a día, la evolución de la pandemia y cómo la ciencia va escuchando la evidencia y va poniendo a disposición de la población los medios científicos para prevención, como la vacuna, y de tratamiento o de manejo. Y peor aún, de algo que todavía no está escrito, Sebastián, que son las secuelas de la enfermedad. En este caso, ya sea que alguien tuvo un COVID leve, moderado, severo, nadie sabe, nadie te puede decir hoy
qué secuelas va a tener a nivel respiratorio, emocional, psiquiátrico, neurológico, cardiológico esto. Nunca antes habíamos puesto tanto marcapasos por bradicardia como en esta pandemia. Nadie lo vio venir en ese sentido, entonces tenemos que ser muy, muy humildes en el decir, ok, no me importa si esta es la cuarta o la quinta dosis de refuerzo, si realmente los anticuerpos duran 4 a 6 meses, bueno, y le toca a uno ponerse una siguiente dosis, es la siguiente dosis, ya no es la cuarta ni la quinta. ¿Por qué? Porque cuando tú enfatizas, mira, ahora te toca la otra, entonces las personas piensan, se equivocaron en sus predicciones. No, pero estamos aprendiendo en tiempo real, y eso es muy valioso. Doctora, hablemos también de otra preocupación, en magnitudes distintas quizás, pero preocupa lo que está ocurriendo con la viruela del mono. Hay un caso detectado ya en Argentina, otro sospechoso, ha ido avanzando también, y eso evidentemente que genera preocupación y algo de temor. ¿Cómo dimensionamos la amenaza que significa esa viruela del mono, doctora? Mira, todas las enfermedades virales, y aquí todos nuestros auditores tienen que entender eso, todas las enfermedades virales pueden mutar. Esto nosotros ya lo conocíamos desde el año 1958, la viruela del mono estaba descrita en la humanidad. Resulta que nosotros teníamos como especie humana una enfermedad que se llamaba viruela, que se erradicó a fines de los 70, dejó de vacunarse al comienzo de los años 80 y eventualmente esta viruela del mono es una enfermedad parecida a esa viruela humana. Se daba como una zoonosis de transmisión de pequeños roedores a monos a personas, o sea, era una transmisión por comer monos, que puede ser sorprendente para nosotros, pero tal vez a ellos también les sorprenda que nosotros nos comemos, no sé, vacunos, que son unos animales bastante más grandes, pero bueno, la cosa es que siempre se daba en clústeres, es endémica en África, en pequeñas comunidades, y esta es la primera vez. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto de relevo, de relevancia. Es la primera vez que se describe la transmisión humana a humana tan rápido. Ya llevamos más de 15 países con 200 casos. Es una enfermedad que es muy desagradable en el sentido de que produce dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, aumento de los ganglios y 2 o 3 semanas de aparición de unas vesículas en la piel que tienen un contenido viral abundante, por lo tanto, donde sea que esas vesículas se rompan y toquen la superficie, la ropa de cama, la baranda de la cama o lo que sea, eso va a transmitir a un tercero la enfermedad. Por lo tanto, se está haciendo la trazabilidad de los casos de tal manera que se puedan vacunar con la vacuna antivariólica que se había conservado de la viruela humana y que tiene un 85% de efectividad para esta enfermedad, solamente a los casos que son los contactos estrechos de estas personas. Pero bueno, evidentemente esta es una de muchas enfermedades que son virales. A mí me parece importante explicarle a la gente que la población, por ejemplo, del Amazonas se vio diezmada por el virus del rinovirus, del resfrío común, cuando llegó la colonización a esa zona. Entonces, esto es algo completamente dependiente tanto de la gente como del susceptible y como del comportamiento humano. Y en ese sentido también, Sebastián, decir que 2 años de protección de la vía aérea disminuyó significativamente el virus incisional respiratorio, el parainfluenza, la influenza, pero en este momento se generó una población susceptible tan grande que tenemos que llamar a vacunar a las personas, porque si no, esto puede realmente producir influenza en alguien que nunca haya tenido el contacto ni la inmunización contra esa enfermedad. Bien, doctora Carolina Herrera, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para entregarnos más información respecto a lo que está ocurriendo en materia sanitaria. Muy amable.